Que la paz del Divino Maestro esté con todos nosotros. Pertenecemos a la Fraternidad Cristiana Universal de Colombia. Vamos a compartir esta presentación acerca del silencio en el camino espiritual. El silencio es la primera columna del templo espiritual que la personalidad debe levantar en su sendero de cultivo interior. Mostramos en las siguientes diapositivas las definiciones de silencio y de ruido para tener una mejor comprensión de los dos términos. En esta nubecita vemos la definición de silencio de acuerdo con el diccionario. Silencio: abstención de hablar, falta o carencia de ruido. Asimismo, en esta diapositiva, para el ruido pusimos un rayo. Este rayo hace ruido, y el ruido, de acuerdo al diccionario, es un sonido inarticulado y confuso. Alboroto se aplica a la acción de lo que se habla mucho. Asimismo, hay clases de ruido que afectan el camino espiritual. Entonces, hay un ruido mental y un ruido verbal que hace que no tengamos tranquilidad ni paz. En esta imagen, él como ella habla demasiado, eso es un ruido verbal. Entonces, en este ruido verbal, casi siempre hay una necesidad de comunicar, de hablar y hablar, que en eso caemos casi todos. Hablar de todos y de todo. Quejarse, rechazar, reprochar, justificarse, no prestar atención al otro, no saber escuchar cuando le hablan o le cuentan algo personal o importante porque estamos hablando. El interrumpir al otro en sus opiniones cuando no lo han incluido o no le han preguntado. También es querer sobresalir con sus ideas, querer ser parte del grupo, querer ser parte de la idea, querer ser parte del movimiento, querer ser parte de la acción, etc. Ahora miremos el ruido mental. El ruido mental también lo tenemos y son pensamientos desordenados. Es más de un pensamiento a la vez. Por ejemplo, cuando decimos tengo que ir al doctor, es que no soy bueno en esto, pero son pensamientos a la misma vez. ¿Cómo podría mejorar? ¿Quién soy yo? No he recogido los paquetes que llegaron, no sé orar, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, etc. También es tener sentimientos como miedos, culpas, angustia, zozobra, remordimiento, apego, tener sentimientos que no son reales, como la ansiedad. Es también una repetición de oraciones, de rezos en cadena. Es escuchar noticias y ver noticias, ver películas, ver videos que alteran la armonía y la quietud. Ahora hablamos del silencio. Como concepto de la Real Academia es como dijeron antes:
Silencio es la abstención de hablar, es falta o carencia de ruido. Silencio es todo lo opuesto al ruido. El silencio es calma, paz, tranquilidad, sosiego, armonía, desapego, dejarse llevar y dejarse ir. El silencio son los movimientos suaves, delicados. Es detenerse a mirar la belleza del universo, de la naturaleza. Es la ausencia de ruido mental en el pensamiento. Es la ausencia de ruido verbal en la palabra. El silencio es tener una acción a la vez. Es el trabajo de cada instante. Es un día por vez. Es un instante por vez. Es un trabajo de cada momento. El silencio son sonidos ordenados. El silencio es sanador, es reparador. En silencio se escucha al otro. El silencio es respeto por el otro. El silencio es una forma de vida y un estado de conciencia. Por tanto, cuando decides emprender el camino espiritual e ir construyendo tu templo, estás en silencio, estás callado, observándote tú mismo. Así puedes ver la luz de Dios, así puedes sentirlo, así puedes observar qué te muestra Él del prójimo y lo que le puede servir. Silencio es dejarse en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué no es silencio? Todos hemos experimentado el no silencio y de manera práctica, ¿cómo lo podemos explicar? Es la acumulación y ataque de pensamientos. Pensamientos. Es la preocupación y no la ocupación. Es la verborrea mental y verbal. Son palabras y más palabras, y pensamientos que te angustian y te llevan al miedo. Es un bombardeo de ruido constante. Son ideas variadas a la vez. Son desordenados e inarmónicos que te llevan al desequilibrio y a estados emocionales y mentales que se manifiestan en la materia, en tu cuerpo físico. Es la tan de moda vida de multitareas, que es hacer más de una acción a la vez. Voy caminando y con el celular en la mano, voy caminando y pensando en lo que vamos a preparar hoy de cena y pensar qué hay en la nevera y me hago una historia y me voy hasta lo infinito cuando quiero pensar tanto. Es perderse la belleza del trayecto, es perderse la belleza por donde pasas, es perderse el aroma de las flores, es perderse los colores de las flores, es perderse en el ruido, es perderse la compañía de Dios. El no silencio es no tomar el tiempo para escuchar al otro, es tener el dispositivo mirando y mirando sin parar. Es desorden, es no amar ni amarnos, es no sentir el amor del Padre, es no sentir el amor y el abrazo de nuestros amados del cielo que nos cuidan, nos protegen y nos aman. El no silencio es querer controlarlo todo y así caminar solos sin la guía del cielo. Siguiendo con las escuelas de divina sabiduría y el valor que le daban al silencio, todas las escuelas de divina sabiduría decían que la esencia del conocimiento de sí mismo está fundamentada en el silencio, la meditación. Ellos decían que sin silencio nunca se podría construir ningún templo ni ningún camino espiritual. Ellos lo tenían muy claro y vamos a dar las pautas que ellos tenían
para desarrollar ese conócete a ti mismo. Entonces iniciamos con los dactilos. Los dactilos pertenecieron a la escuela del maestro Antulio de Manaete. Los dactilos fueron iniciadores del método de introspección como sendero al conocimiento de sí mismo. Ellos decían que hay múltiples situaciones, múltiples sentimientos, múltiples vacilaciones que el alma tiene, y esto hace que impiden a las almas entrar de lleno en la vida espiritual verdadera. Nuestro maestro Antulio tenía el método muy efectivo, que quien lo seguía podía progresar en el camino elegido. Él y ellos, los dactilos, colocaban una tablilla grabada que decía: conócete a ti mismo. Luego les explicaba el objetivo de esa frase. Él decía, comillas, para conocerse a sí mismo, el alma debe tener el valor de auscultarse con absoluta sinceridad y calificarse a sí mismo sin disimulos ni atenuantes, lo mismo sus buenas que sus malas inclinaciones, analizando las causas que las producen y las consecuencias que sus caídas le aportan. Recordemos cómo los cobras, cuando llegaba un postulante y lo invitaban a la construcción de su templo espiritual, entonces ellos los acogían con amor y les invitaban al silencio, en un recinto privado, para comenzar a calmar todas las quejas y reclamos y angustias y tragedias personales. Progresivamente los acontecimientos iban marcando el camino de cada quien a ser señor de sí mismo, dejándose llevar a la puerta de oro de la felicidad verdadera. Una vez ellos, por voluntad propia, hacían una renuncia al mundo que los esclaviza y entraban con decisión al conocimiento de sí mismo para ir adquiriendo la felicidad, la sabiduría y el amor. La felicidad se adquiere mediante la armonía perfecta entre tú y todos los seres que te rodean. La sabiduría se consigue con el estudio, el conocimiento de las leyes eternas mediante la meditación y el silencio interior. Llegando al conocimiento de sí mismo, se van aniquilando las imperfecciones y así se consigue la unión con el alma madre. El amor perfecto se consigue cuando, ya purificado de los malos hábitos, aprende a no desear ni buscar nada que no sea amor, sabiduría y felicidad para todos los seres que nos rodean. Continuemos con los esenios. Los esenios son llamados los hermanos del silencio. Su santo y seña, cuando se encontraban y reconocían entre ellos, era voz del silencio. Esto denotaba la importancia del silencio como identidad del esenio. Los esenios que ingresaban al grado primero de la orden esenia debían practicar el silencio y la hospitalidad como base práctica de ese primer grado. Los esenios tenían como característica importante el no desbordamiento de palabras. Solo daban opinión cuando eran y cuando son preguntados. Nunca hablan de más. El conocimiento de sí mismo se hace en silencio. Ese camino se hace a través de la introspección, que es conócete a ti mismo. Y de esta manera
llegar a un profundo arrepentimiento y luego poder hacer cambios necesarios para avanzar en el camino. Su forma de vida silenciosa y en quietud, sus movimientos lentos y armoniosos hacían que fuera una comunidad llena de amor, de alegría y de fraternidad. Ellos escuchaban a su interlocutor en silencio, con atención y respeto. La oración y el silencio interior practicados como preámbulo de recogimiento para encontrarse consigo mismo y con la divinidad. La Fraternidad Cristiana Universal es la escuela del conocimiento de sí mismo. La base fundamental debe ser el silencio para iniciar y continuar el camino espiritual. Esta información compartida de los esenios se encuentra en el tomo 1 de Arpas Eternas, pero en realidad en toda la obra de Arpas Eternas, no solamente el tomo 1. Los esenios están presentes como continuadores de las enseñanzas del Cristo amado. Bueno, como agravantes de no hacer silencio, tenemos que el que mucho piensa y el que mucho habla tiene ruido en la cabeza. Entonces no permite que Dios pueda manifestarse, no escucha a Dios. Por ese mismo ruido no puede observarse ni escucharse a sí mismo, entonces no se conoce y no logra hacer la introspección. Quien tiene ruido no ama a Dios sobre todas las cosas. No hay trabajo en su cultivo interior porque hay ruido y distracción. No se entera de lo que los demás necesitan porque no tiene espacio para observar y poder ayudar, por lo tanto, no es un buen servidor. Quien tiene ruido no ve por dónde puede hacer mejor o más suave la vida del otro y ayudarle en sus miedos, con sus dolores, con sus turbulencias. No puede aplicar la caridad. No recibe lo que Dios quiere darle porque tiene mucho ruido. Y Dios es el amor que quiere darlo absolutamente todo. No puede abrirse a recibir su amor, su fortaleza, su paciencia, sus efluvios de paz, su dulzura, sus abrazos, su consuelo. Y sigue creyendo en su espejismo, con tantas palabras, creyendo que está elevándose y haciendo la oración cuando está estancado en su espejismo. No hay un sentimiento de amor, de entrega, todo quedó en nada, porque ni siquiera se llegó a la oración. Ni ve ni comprende cómo reacciona, no ve las señales que la ley le está poniendo a su alrededor para hacer los cambios. El 90% de la humanidad vive vacía porque no hay una conexión con el mundo espiritual. Al final, quien tiene ruido, no oró, no ha hecho introspección, no se ha entregado a la voluntad divina, nada, todo queda en el vacío y cree que había trabajado y que está construyendo su templo espiritual o que tiene una vida espiritual y lo que tiene es un triste espejismo. A esta siguiente parte de la presentación la titulamos Ser un reflejo pálido del Divino Maestro en el silencio para llegar a la verdadera oración. Una maestra de Fraternidad Cristiana Universal nos comparte una sencilla, completa y profunda oración salida del corazón que quiere recibir todo lo que la divinidad tiene para darnos. Ella dice, podemos acercarnos en el silencio y decirle,
Padre, tú lo sabes todo. Tú sabes qué necesita mi alma. Dame lo que tú consideres que necesito para hacer lo que tú quieres que sea para ti. Y te dedicas solo a recibir su amor, sus caricias, su irradiación. Te sueltas, te entregas, te derrites en él para poder llenar tu odre y seguir caminando tu vida. Ahora veamos cómo era nuestro Divino Maestro para poder seguir su modelo de perfección y aprender cómo realmente sentirlo, cómo dejarse acariciar, cómo escucharlo y cómo amarlo. Observemos cómo era nuestro Divino Maestro. El Maestro vivía muy en silencio. Era un ser observador increíble. Él estaba mirando, estaba observando, estaba analizando. El Divino Maestro siempre estaba escuchando cosas profundas y tranquilas. Él siempre se extasiaba en el Padre. El Divino Maestro hablaba con el Padre con tranquilidad, se sumergía en Él. Él se entregaba al Padre y se iba, como si se dejara abrazar de Él. Él no tenía problema de quedarse dormido, porque siempre se iba, se dejaba ir. Él era todo el tiempo en una dirección espiritual. Él no estaba con la pensadera ni la habladera. Maestra de Fraternidad Cristiana Universal. Bien, ahora les vamos a compartir unos extractos de Llave de Oro donde nuestros maestros de Fraternidad Cristiana Universal nos enseñan a tener el silencio como columna de nuestro templo espiritual o de nuestro camino espiritual verdadero. Este extracto es se llama La verdadera vida espiritual y está en Llave de Oro. Si queréis vivir en este mundo la vida espiritual verdadera, debemos convertirnos en un reflejo, aunque pálido, del Divino Maestro, porque Él fue verdaderamente el Espíritu consagrado por completo a la vida espiritual. En la soledad de la meditación es donde el alma puede comprender la grandeza divina, escuchar en su yo interior los mandatos, los consejos, las inspiraciones de la divinidad para su propia vida y también para la vida en relación con sus semejantes. Llave de Oro. La meditación verdadera es aquella que el sentimiento de cada espíritu le inspira a decir o pensar, porque la oración es silenciosa. Nada más que el pensamiento aleteando entre el cielo y la tierra, tratando de olvidar las cosas pasajeras de la vida para sumergirse en la inmensidad infinita de Dios, en actos de confianza suprema, en Él, sabiendo que, con certeza, que esa divinidad vela por cada una de las pequeñas criaturas emanadas de sí mismo y que nosotros, los seres que habitamos y estamos adheridos a este planeta, tenemos nuestro gran guía, nuestro instructor único, el Divino Maestro, al cual venimos siguiendo. Texto extraído de La verdadera vida espiritual de Llave de Oro. Cuando dejáis volar vuestros pensamientos hacia los seres que los reclaman, si pudierais ver cómo se congregan en torno de vosotros millares de inteligencias llamadas cirios de la piedad,
que los recogen como se recoge la lluvia y los vierten sobre las almas sedientas y atormentadas en medio de la angustia de la vida. No sabéis cómo, en el silencio de la meditación, vuestra alma se adueña de las cosas divinas que las inundan de paz y amor, porque Dios es el amor y la paz. En el texto, llave de oro, vida activa y vida contemplativa. No sabéis tampoco las obras grandes y buenas que realizáis en vuestras horas de silencio, apartadas del vértigo enloquecedor de los humanos placeres. El amor, la oración y el silencio son las suaves corrientes que llevan al alma a esa vida múltiple de actividad interior y exterior. Llave de oro.